Bueno, hoy hemos venido a hablar de nuestro libro y si no os parece bien, iros a ver a otro. Hoy vamos a hablar, como habréis deducido por el título, de Señor Dave Mustaine. Señor Dave Mustaine, el guitarrista y cantante de Megadeth. Nos viene muy bien en contrapartida de nuestro vídeo de Kirk Hammett, porque en el caso de Dave Mustaine creemos que es un tío que está un poco infravalorado en el aspecto guitarrístico, diría yo. Porque luego, yo qué sé, a mí si me preguntas la opinión que tengo de él sobre cómo es como cantante, pues te voy a decir que no es que me guste mucho cómo canta. Canta lo que tiene que cantar, lo canta bien en directo, ¿sabes? El día que a mí personalmente no me gusta, y me parece que en directo suena muy mal, pero es que me compensa. Acierta las notas. No, y digo, y me compensa. Para mí Megadeth musicalmente hace cosas muchísimo más interesantes que Metallica en muchos momentos, aunque Metallica también ha tenido sus brillanteces. Vocalmente Metallica se cepilla a Megadeth, pero todo lo que vocalmente Metallica se cepilla a Megadeth, para mí Megadeth se lo cepilla instrumentalmente. La contrapartida, los más músicos, que nos fijamos menos en los cantantes, solemos ser más de Megadeth, la verdad. Sí. Y yo aquí, David y yo lo hemos hablado muchas veces, yo soy mucho más de Megadeth. Sí. Él alguna vez me ha dicho que es más de Metallica. Sí, yo creo que soy más de Metallica porque me han acompañado mucho más en mi crecimiento, mi adolescencia, mi aprendizaje con la guitarra. Digamos que yo empecé a escuchar Megadeth un poco más en serio, incluso ya en Eutanasia. Tardé en entrar a Megadeth. Y claro, me enamoré. O sea, yo escuché el Eutanasia y dije, madre de Dios, vamos a lo mismo. Hace poquito hemos estado hablando, bueno, hace unos minutos, sí, porque esto lo veréis un mes después por lo menos, pero la realidad es que hace unos minutos estuvimos hablando de Hammett y de Metallica. Y podemos decir, la calidad de sonido de la grabación del disco Eutanasia, y a partir de ahí, cualquier disco de Megadeth hasta el día de hoy, suenan mejor que cualquier disco que haya grabado Metallica, pero con una diferencia. Y los anteriores no suenan mejor que los de Metallica, la verdad, de esa época, pero tampoco peor. Correcto. O sea, es verdad que los primeros discos no suenan muy bien, pero los de Metallica tampoco. Simplemente. Tampoco, tal cual. Bueno, era la producción de la época, también te digo. También. O sea, para bien no, y para mal, trash, era la tecnología. El trash también se producía con ese sonido especialmente. Y que las bandas de metal cañero ya no es que se produciese así porque querían, es que no sabían producir como suena Lamb of God hoy en día. Claro. O sea, es que no se sabía. Esas cosas se han ido descubriendo y de hecho creo que bandas como Megadeth o como Metallica son grandes influencias para que los discos de hoy en día hayan llegado a sonar como han llegado a sonar. Pero vamos, ya os digo, volviendo a Megadeth, yo creo que el flaco favor se lo ha hecho el mismo Dave Mustaine, y os explico por qué. A ver, bueno, vosotros sabéis, Mustaine era el guitarrista solista de Metallica antes de que entrara Hammett. A las puertas de grabar el primer disco de Kill 'Em All, pocos meses antes de grabar el disco de Kill 'Em All, bueno, no, mentira, la verdad es que luego el disco de Kill 'Em All salió un poquito más tarde, pero es cierto que fue precisamente porque retrasaron la grabación porque tuvieron que largar a Mustaine. Parece ser que le largaron por alcohólico, cosa que es sorprendente porque alcohólicos eran todos ellos. Eso es como cuando salió José Andrés en una entrevista y dice que te han echado de Mango de Dios por drogata. Ya bueno, a mí en concreto. Pues esa es la cosa. Entonces muy probablemente lo que ocurrió fue que varios gallos en el mismo corral es complicado porque intentan arrancarse la cabeza. Muy probablemente Dave Mustaine, lo estamos viendo durante toda su trayectoria, no parece un tío fácil, vamos a hablar claro, pero hay que decir que toca muy decentemente y él mismo ha provocado ser un guitarrista infravalorado porque es que se ha rodeado de unos guitarristas solistas que son lo maldito mejor que hay en el momento. Y luego que ha también descargado mucha de la responsabilidad solística sobre esos guitarristas. Aunque hay que decir que en muchísimos temas de Megadeth hay solos de Mustaine. Y solos es un muy solista muy solvente. Y es verdad que no es limpísimo. Muchos de sus solos son, al igual que le pasa a Kirk Hammett, ejercicio. Sí. Pero creo que en general es más interesante y más creativo. Y creo que ser guitarra solista, en el caso de Mustaine, es el punto flojo. O sea, para mí, donde veo a un guitarrista que digo, ojo, cuidado, es en la tremenda mano derecha que tiene en los riffs que compone y que toca mientras canta, que dices, es que a veces son cosas bastante locas. Tiene temas que son intratables. El de Seawolf, el tema ese es intratable, va a tocarlo encima, cántalo. Es un guitarrista que creo que es un buen solista, pero ese no es su verdadero valor. Y de hecho ha sabido rodearse de gente que cumpla a lo que él no llega. Claro.
Él siempre ha dicho de si me hubiese dedicado solo a ser guitarra solista y no hubiera tenido que liderar yo la banda y que ser yo el cantante, pues a lo mejor tocaría mejor de lo que toco. No. Y puede que tenga razón. Pero aún así, o sea, muchas veces escucháis solos de Megadeth que a lo mejor no os dais cuenta de que es el propio Mustaine el que está sonando. Es más, normalmente cuando veis esos duelos de guitarra que encontráis en algunos discos en los que hay solos con dos mezclas distintas de guitarra es porque son el guitarrista principal, que podría ser un Chris Broderick o podría Marty ser Friedman, un Marty Friedman, y se están cediendo partes del solo y van saltando de un guitarrista a otro. Y hay ocasiones en las que ni siquiera a lo mejor diferencia, depende del guitarrista, porque cuando es un Marty Friedman que tiene ese sonido tan personal, sabes cuándo es Marty Friedman, pero a veces con otros guitarristas pues no tienes tan claro cuál es la parte que ha tocado Dave Mustaine y la parte que ha tocado otro. Pero claro, rodeándote de gente como Chris Broderick, como Kiko Loureiro, como Marty Friedman, hostias, ¿cómo no te van a hacer de menos? Es que esa gente suena Los Ángeles, o sea, es la hostia como tocan, aunque teniendo en cuenta el estilo de música, igual Los Ángeles no es el mejor símil, ¿no? Es más bien los satanases, ¿no? La cosa es que lo que yo más valoro de Dave Mustaine es su capacidad de hacer rifacos de metal. Sí. Súper buenos. Muy por encima de los de muchas bandas con las que comparten género y con las que han hecho movidas. Yo escucho riffs de Megadeth y hoy en día escucho discos de Megadeth que han salido en los últimos 10 años y sigue habiendo unos que ha hecho de rifacos y sigue habiendo unas intros súper guapas. Sí. Sigue habiendo inspiración, sigue habiendo ganas de componer música. Claro. Luego te puede molar más o menos el rollo de Megadeth, te puede molar más o menos la voz de Mustaine, que yo lo comprendo perfectamente. Pero me parece que el pibe sigue teniendo ganas de hacer buenos temas, que Sí. no saca discos por sacar discos. Que el tío Correcto, sigue es más, yo tengo toda la discografía de Metallica y creo que tengo prácticamente toda la discografía de Megadeth. Sé que me falta algún disco por ahí suelto, pero me voy comprando discos de Megadeth. Yo veo lo que hace Metallica en la actualidad y están salvando los muebles. No es interesante, tampoco es terrible lo que escucho, pero no me están ofreciendo nada nuevo. Sin embargo, me pongo un disco de Megadeth recién salidito del horno el mismo año pasado, te lo pones y dices, ostras, esto sigue sonándome fresco, coño. El último disco que sacaron, recuerdo que fue ponerlo y a los 30 segundos de empezar el disco ya había un rifaco que estaba diciendo que guapada, yo quiero aprender a tocar esto, ¿sabes? O sea, es una cosa que creo que para los guitarristas metaleros te pones un disco de Megadeth y es que escuchas cosas que dices, buah, me apetece aprender a tocar esto, ¿sabes? O sea, me apetece sacarme este tema. Y yo, de hecho, sé tocar un montón de temas de Megadeth y Megadeth es de las pocas bandas que yo me molestaba en aprenderme canciones porque me apetecía. Trust de Megadeth sé tocarla solo porque me parece que mola que te caga la canción y dices, ya está, me la aprendí. Random, no tenía necesidad, lo hice porque me apetecía. Eso no me pasa con muchos grupos, ¿no? Y mira, normalmente, o sea, a él no le pasa con muchos grupos por la sencilla razón de que su trabajo muchas veces es aprenderse canciones de otros porque las tiene que tocar en directo. Claro, sí. Entonces, claro, cuando en tu tiempo libre... En casa del herrero, ¿no? En casa del herrero, cuchara de palo. Si tienes tiempo libre, lo que quieres hacer es algo que no tenga nada que ver con sacarte una canción de La alguien. verdad es que a veces sí, pero sí que creo que ha habido muchos temas de Megadeth que aprendí a tocar. Train of Consequences, por Train of ejemplo, es una Consequences. canción que aprendí a tocar simplemente porque me parece que el riff con el que empieza esa canción es una chulada. Me parece que mola que te caga. Bueno, en general es que ese disco, el Euthanasia, es... Sí, Euthanasia es una maravilla de principio a fin, pero vamos. La cosa es esa, que creo que es más la magia que tiene a la hora de componer y ejecutar muy limpiamente riffs en directo. Igual que luego como solista en directo hay que decir que a mí Mustaine es un guitarrista que me gusta, incluso como solista, pero reconozco que en directo le tiene que apetecer. El día que no le apetece, pues toca un poco de aquella manera. Yo las 2 o 3 veces que he visto a Megadeth en directo, me han gustado. Y Mustaine ha hecho muy bien su trabajo. Las veces que le he visto, yo creo que el guitarra una vez era Chris Broderick y la otra vez era Kiko Loureiro y las 2 veces dije, Vaya dos animales. Hasta luego. Que también, en definitiva, creemos que lejos de estar sobrevalorado Mustaine, o sea, si me haces como cantante, digo, mira, como cantante es más bien malo. El objetivo, y esto es una pena, la verdad, yo siempre lo he considerado una pena, el objetivo de Dave Mustaine cuando fundó Megadeth era vengarse de Metallica y conseguir ser la banda número 1 de thrash metal, pero con el objetivo de, entre comillas, humillar a Metallica por haberles superado. Es una meta, vamos a decir, poco kármica. No sé. Yo creo que... No sé, no es la mejor meta, o sea, no es la mejor motivación. Tengo que decir que no es una buena motivación, pero nos ha dado los discos que nos ha dado, esa motivación. Entonces está pues, claro. bueno, algo Sí, bueno pero, sacamos de ahí. pero hay una pena ahí, que es que Dave Mustaine es de lo más grande que le ha pasado al thrash metal, pero luego en el famoso documental de A Kind of Monster que sacó Metallica, salió Dave Mustaine diciendo que había estado muy jodido porque no ha superado a Metallica. Y digo, pues es una pena que consiguiendo lo que has conseguido, que siendo el músico que eres, que haciendo la música que haces y teniendo la banda que tienes, seas un infeliz porque no has conseguido superar a Metallica. Es una puñetera pena. Sí. Es una pena que el objetivo que te marcaste fuera ese y no sencillamente tener una banda enorme como la que tienes y regalarnos un thrash metal tan maravilloso como el que
que nos has regalado. Para mí, Megadeth es otra gran banda referente en mi discografía. Y mira que yo soy un tío muy variado, tú lo sabes, yo escucho de todo. Conclusión, Mustaine no creo que sea un guitarrista especialmente infravalorado, porque Megadeth está muy bien valorado. La gente no sabe lo buen guitarrista solista que es, no se hace esa idea. Y sobre todo, lo buen guitarrista rítmico y compositor. Sobre todo compositor. Y cómo ejecuta sus propias canciones, que son canciones que, ojo, son muy chungas. Mucho más chungas de lo que parece. Cuando uno se sienta a sacar algunos riffs de ellos, dice hasta luego. Y las cosas como son. O sea, como cantante no nos vas a oír decir que es la hostia, porque no lo es. Pero hostia, como compositor y como guitarra rítmico es un 10. Y como director musical de su banda también. Y como... o dictador. Y como guitarra solista, la verdad que es un 7,5 consistente, ¿sabes? Sí, a mí me parece que es un tío que toca bien y hace bien su trabajo. Y es lo que pasa, que te vas a los Hall of Fames de guitarristas, a los mejores 250 guitarristas, y probablemente Dave Mustaine no esté ahí. Y a lo mejor debería estar más que otros. Ya no digo que él debería estar ahí, pero sí digo que más que otros. Sobre todo a peña que le mola tocar metal técnico, solemos empezar por ahí. Yo recuerdo cuando éramos chavalines y estábamos tocando en Perpetual Soul, pues yo casi todo lo que me molestaba en aprender era música de Megadeth, porque era la música que yo quería componer. Claro, y bueno, y te voy a decir que cuando nosotros tocábamos en Perpetual Soul, el rollo que hacíamos, los riffs que hacíamos estaban muy basados en lo que hace Megadeth. Sobre todo en mis temas. Tus temas eran un poco más petruchianos, ¿no? O sea, eran un poco más medio tiempo, menos cercano al Train of Thought de Dream Theater. Que sí, podría ser, o sea, yo es que estaba muy en la onda de Dream Theater porque era entonces, pero con un 0,001% del talento de John Petrucci, hay que decir. Ahora estoy en un 0,01 nada más. Antes era 0,01. El caso es ese, que creemos que Mustaine, y en gran parte por su propia culpa y por su forma de hacer y por sus declaraciones y por tal, él ha puesto más losas en su camino a ser un guitarrista solista respetado que las que le hemos puesto sus oyentes, ¿sabes? Sí, porque la peña que nos gusta sabemos lo que hay, y la peña que no le gusta es como este es el payaso que siempre dice pestes de Metallica. Con toda la razón del mundo, la verdad. A mí me parece un guitarrista que está infravalorado. No tengo nada más que añadir. Dave Mustaine es mucho más crack de lo que parece. Escuchadle, chavales. Ya está todo el pescado vendido, ¿no? Sí. Pues sale, hace puñetas. Bye bye. Dale. Sed buenos.